Uno de los elementos que podría condicionar la elección es, y ya lo he hecho antes, ojo, ya lo he hecho antes, es el famoso tema de los retiros. A ver, póngamelo por favor ahí. Ahí está. Pínchate el 48, Madrid. Vicepresidente de la Cámara presenta nuevo proyecto para retiro del 10% de fondo de pensiones. El diputado Gaspar Rivas detalló que su iniciativa permite el retiro del 10% de los fondos de pensiones que no van a ser susceptibles de poder ser tomados como base imponible ni tampoco como retención judicial, o sea, directo, sin impuestos, sin nada. A ver, ¿qué les parece esta es como, ¿es la misma iniciativa de Pamela Giles o es otra que va por otro lado? Es otra. O sea, son como 3 o 4 por lo menos. A ver, Connie. No, o sea, obviamente es una pésima idea y esto lo dijimos desde un inicio, desde el primer, desde el que partió el tema de los retiros, que esto iba a ser malo. Sí, gobierno de Piñera y pésimo y parlamentarios te lo adelanto para que vamos a entrar para que vamos a seguir con esta misma lógica, digamos que parlamentarios que votaron a favor del 10%, algunos yo creo que pocos con convicción, otros más bien por un tema de presiones, da lo mismo cuál sea la razón. La realidad es de que esos proyectos impulsados por los que hoy día están gobernando fueron una mala política pública, generó inflación y en términos simples la inflación finalmente terminó aumentando el costo de la vida y gracias no a este gobierno, sino que gracias a tener un Banco Central independiente que se mantuvo en nuestra Constitución, es que precisamente se ha logrado de alguna manera aplacar la alta inflación que tenemos. Eso por una parte. Y lo segundo es un pésimo proyecto, es una mala política pública porque, primero porque es populista y segundo porque va a dejar nuevamente a un porcentaje importante de los posibles o los potenciales jubilados sin ahorros previsionales. En un escenario donde queremos tratar de aumentar las pensiones, este tipo de medidas no solamente va a implicar un atentado a la recuperación económica, sino que directamente también va a ir en contra de lo que se está buscando hoy día en materia de pensiones. Yo creo que es un chantaje y que no va a resultar, porque la reforma de pensiones, que a mi juicio es un abuso a los trabajadores, no una reforma de pensiones propiamente tal cual como parece que está, ¿no es cierto?, los últimos proyectos que hemos visto, y no va a resultar porque están en dos posiciones, yo creo que no hay que dar ni un peso a las manos de pulpo, de ganas de pegarle el manotazo a los ahorros de los trabajadores. Le rechazamos los ciudadanos esta idea ya en el mamarracho constitucional que lo explicitaba en una norma. La ciudadanía no lo apoya, los parlamentarios de la oposición espero que todos sigan en la línea de no dar ni un punto a la solidaridad, a esta idea camuflada porque es intragable. Entonces creo en la capitalización individual, creo que el fruto del esfuerzo de los trabajadores es de propiedad de los trabajadores y por lo tanto están, por un lado, no, la ministra Jara, que 4-2, que no sé qué. Yo llamo a los parlamentarios de la oposición a estar firmes y no considerar estos chantajes de la Pamela Giles y de Gaspar Rivas, porque son unas súper malas políticas públicas. Yo muy breve, yo partiría por el final. Creo que las AFP están muertas para pagar pensiones decentes en Chile. Ningún economista, ningún defensor de AFP va a repetir la mentira flagrante que subsidió toda la derecha chilena, es que en mayo del 2021 la tasa de reemplazo sería el 100%. Nadie, nunca más, ningún economista serio va a sentarse ninguno de aquí a comprometerse a responder la pregunta: ¿cuál será la tasa de reemplazo de las pensiones en 30 años más? ¿Por qué? Porque ya saben que mintieron. La evidencia muestra que las AFP funcionan bien para el mercado de capitales y son un desastre para pagar pensiones. Y da lo mismo, justamente lo inaceptable es que los parámetros que se usaron para defender la AFP, primero, algunos de ellos tenían razón, lo podían predecir, otros simplemente el sistema está muerto. Por eso es que nunca había un defensor de AFP que nunca más se va a sentar frente a una cámara a repetir y a responder la pregunta: ¿cuál será la tasa de reemplazo? No la pueden saber. Depende del crecimiento económico mundial, del crecimiento local. Está indexado a la economía y a la bolsa de la especulación. Muerta la AFP. Entonces, si la premisa, y esta es la premisa mía, si eso es verdad, cosa que yo desafío que tú me digas cuál es la tasa de reemplazo en 40 años más. No la sabes, no la puedes decir. Porque la tasa de reemplazo efectiva es bajo el 20%. Lo que hace una parte de la derecha es indecente, porque meten los subsidios públicos, el pilar básico solidario lo mete al porcentaje. No, eso es un impuesto en el fondo doble, que los chilenos con los impuestos de todos terminamos pagando el desastre de la AFP. Entonces, los retiros son en eso un buque, estoy de acuerdo con ustedes, no sé cómo decirlo, viciado, equivocado, pero legítimo. Si el sistema está podrido desde el punto de vista de la promesa de pagar pensiones, que sí funciona, Pancho, quiero decirte eso, hay que reconocerlo, funciona de manera eficiente para el mercado de capitales.
Pero sinceremos las cosas, se trata de pensiones. Y entonces ese proyecto que a mí evidentemente no me gusta a mí eso sí, la de técnica legislativa en un parlamento decadente, sin atribuciones, que diga por izquierda y por derecha, avancemos. Por último, que me hicieron una afirmación fascinante, que es con mi plata no, que es la idea esa. Bien, sigamos al principio. Y por último, si estamos en la dinámica de los retiros, porque yo le tengo cariño a Ignacio Briones, lo voy a decir de la manera más amable. Él cometió un error histórico. En pandemia, Pancho, cuando él ofreció un subsidio, acuérdate, él ofreció, corrígeme, entre 69 y 72 mil pesos. Y la línea de pobreza de la pandemia era 179 mil pesos. ¿Qué le pasó al presidente Piñera? Que yo no lo quiero, que descanse, pero que era riguroso. Se dio cuenta que se habían pegado un piscinazo que le dio carburante a los prorretiros, porque él cometió un error histórico. Y no le quedó más que reconocer a toda la clase económica que en realidad lo que había ofrecido Briones era muy por debajo, casi un tercio por debajo. Tanta razón tengo que Piñera, Constanzo lo reconocía antes, tuvo que abrazar los retiros, subir, acuérdate, los subsidios, los bonos, ¿te acuerdas? A la línea de la pobreza. Entonces terminaste perdiendo por doble, porque terminaste dando el IFE de la línea de la pobreza y terminaste dando los retiros. Vuelvo al punto de fondo en la política. Y lo que hacen estos diputados, que a mí, te imaginas lo que pienso, que Aldo Duque, Gaspar Rivas y Poduje, para mí están en las letrinas de mis consideraciones. Pero Marco, en la técnica legislativa es correcta. Ya, muchachos, voy al Marketplace y vuelvo a la vuelta contigo, Pancho. Efecto electoral de los retiros. A ver, Rocío, ¿qué pasó? Estaban discutiendo. Mientras yo hacía las menciones, escuchaba que estaban discutiendo. A ver, Rocío. 2 segundos. Ya, pues sí. Bueno, lo primero es que estos retiros, este proyecto de ley que busca retirar el 10%, que además es súper regresivo, ¿va a servir para mejorar las pensiones, que es lo que se supone que la izquierda busca? Esa es la primera pregunta. No, la respuesta es que no. Y lo segundo es, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es darle nuestros ahorros o parte de nuestros ahorros a las garras del Estado. Esa es la alternativa genial, que ya la rechazaron con el mamarracho, porque estaba ahí textual. O sea, la alternativa es muy mala. Y yo prefiero la competencia y prefiero que esté en manos de privados que dárselo a los genios políticos de turno que no administran nada bien. Recordémonos las empresas estatales, acordémonos de los balones de gas. O sea, lo que tocan lo hacen miseria. Las farmacias populares de Jadwe, así que... Pancho, dale. ¿Puente Caucao, no? No, yo También. Lo hace pésimo. A ver, Me estáis dando el Bárbara, punto. Gracias, Bárbara, Marco. Una Ya. idea corta a propósito de lo que dicen al Vale. frente. Me parece que el debate nos puede llevar por otro lado, porque el 10% no responde a mejorar las pensiones. De hecho, habla de la Es un izquierda. chantaje. Este proyecto lo presentó Gaspar Rivas, primero. Segundo, ¿a qué responde ese tipo de proyecto? Ese tipo de proyectos respondió en su momento al problema salarial, al problema de la vida, al problema de que es invivible con los sueldos de hambre que hoy día tenemos la gran mayoría de los trabajadores en Chile. Entonces, pues, Bárbara, hay imagínate ahí, los niveles de inflación que conseguimos Tranquilidad. A lo que voy es que me parece que no hay una respuesta ni del gobierno de Boric y tampoco de la derecha. Hay una crisis para mí bien profunda de la derecha porque responden a todo: seguridad, más cárcel, más pena, pero no hay una respuesta a problemas profundos de qué pasa con el salario en Chile. Yo creo, y aprovechando el debate anterior, que tenemos que ver cómo aumentamos el salario mínimo a 700.000 pesos, 800.000 pesos mínimo, de las personas que no que es hoy día lo que se necesita para vivir bien, ¿o no? 800.000 pesos Acordaremos en de eso. sueldo ¿Dijo? Sí, lo acaba de decir, 700. Pancho Rego, se la tenía pendiente. A mí no me interesa defender a la AFP, lo que me interesa siempre es defender los fondos de los trabajadores porque es su esfuerzo, su trabajo, su sacrificio. El problema fácil para un político, como lo hace Marco, es criticar el instrumento que son la AFP y no darse cuenta que el problema no son la AFP, sino que son los políticos. Es el sistema político. Y son los políticos que durante 30 años estuvieron callados respecto a las reformas sustanciales que había que hacerle al mundo de la AFP. De acuerdo. ¿La AFP gana muchas lucas? Sí. ¿Hay que modificar las comisiones? Sin duda. Pero el problema es echarle la culpa al vehículo y no al que lo va manejando. Y los que lo están manejando hoy día son los políticos desde el Parlamento. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que modificar la cotización, aumentarla. Hay que ver el tema de las lagunas previsionales. Hay que ver el problema del mercado del acceso a las mujeres al mercado laboral. Hay que ver la edad de jubilación de las mujeres. Esos son los problemas reales que hoy en día tenemos respecto de la administración. Lo que yo creo es que efectivamente, Marco, la AFP hoy día no tiene legitimidad social, la gente no las quiere mucho, pero entretener al Estado o a la AFP, 8 de cada 10 trabajadores dicen que no me tocan ni un peso. Prefiero un Así de privado, simple. obvio, el Así de Estado se simple. la manotea. Pero déjame terminar. A ver, Marco Déjame y terminar el Nico, punto. Marco. Ya. ¿Puedo terminar Sí. el punto? Entonces, acá lo que tenemos de fondo, Marco, es que ¿basta simplemente con tener a la AFP administrando el sistema de seguridad social? No, pues amigo mío, obvio que no. Y por eso es lo que defendemos, por ejemplo, la iniciativa Con mi plata no, es decir, el sistema es tripartito. Las AFP como entes privados, o llámese como se llame, que administren las lucas, las rentabilicen, que las inviertan en el mercado capital, sin duda. Un ahorro voluntario, perfecto, para aquellos que pueden poner un poquito más, sin duda. una PB. Pero mi pilar que realmente es solidario,
se llama pensión garantizada universal, proviene de impuestos generales. Hay que aumentarla, Pancho, tiene que ser progresivo. Pancho, si esto es muy simple, esto es muy simple. No al sistema de reparto que propone la izquierda radical. Hagámosla corta, muchachos, hagámosla corta. Hagan una AFP estatal y el que Listo. quiere se va a la AFP estatal. Si el Estado hace todo mal. Pero bueno, pero que cada No son uno elija capaces dónde de la vender pone. valores Bueno, de pero gama, bueno, no, que cada uno vea dónde la Estoy de pone. acuerdo. Ya, Marco Yo y tengo Nico. un desafío. Que la gente Yo tengo, La comisión tengo es 3 desafíos para el programa. Tres desafíos. Reventáis la otra cuestión. Traigan Fachistán, por favor, silencio. Fachistán. Fachistán. Ya. Ya, para que después vean, Desafío oye, número- me voy a Fachistán. victimizar, me voy a Fachistán. victimizar igual que usted, ¿ah? No, el Desafío fachistán, número 1. Traigan un economista de AFP que nos diga la tasa de reemplazo en los próximos 40 años. 2. Tráigame 10 carabineros que se quieran cambiar una AFP. Y 10 militares que digan qué asco el Estado. Ah, no he terminado. No ha terminado, no ha terminado. Fachos. Que los 10 militares digan, ay, estoy transpirando, me estoy orinando de ganas de irme a una AFP porque odio al Estado. ¿Sabe por qué no hay ninguno? Ni el ejército, nuestros hermanos carabineros. ¿Sabe por qué? Porque el sistema es de reparto y es solidario y es beneficio garantizado. El drama de la AFP es que, y en eso yo estoy de acuerdo, en algo que dijo Pancho, primera vez en mi historia, voy a citar a Orrego por primera vez en mi vida. Y tiene razón en algo. La clase política es pecadora porque no hizo ni siquiera la reforma que tú estás diciendo. Porque también es verdad. Ahora, seamos justos. Seamos Muchachos, está justos. sonando Tienen la beneficio música. garantizado. Tenemos que despedir sin filtro el día de hoy, martes. Muchas gracias a todos por la tremenda sintonía. ¿Qué me dice Euge? Hay información de que Aldo Duque ya tiene la firma. Ok, Aldo Duque ya está listo con la firma. Mañana viene el estudio. Muchas gracias, Bárbara, Nico. Muchas gracias, Pajarito, Alejandro, Marco, muchas gracias, Pancho, Connie, Rocío, Max, muchas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Nos vemos mañana. Chao.